Buen día, hermanos, buen día, iglesia. Oramos, compartimos la palabra del Señor. Padre, te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti, a nuestro Señor, a nuestro Dios, y ponemos este tiempo de compartir tu palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad, revélanos, enséñanos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Busquen su Biblia Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10, una historia conocida. Versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. Gracias a Dios, podemos decir que un día nuestro Señor Jesucristo se reveló a nuestra vida, a nuestra persona, y pudimos acceder a ese llamado de salvación que Jesucristo hace al mundo, ¿no? Jesucristo pagó el precio por los pecados del mundo y predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, un reino de Dios, el reino de los cielos, que hasta el día de hoy está el llamado, ¿no? a buscar a Dios, a arrepentirnos y a entrar a ese reino. Y digo, gracias a Dios nosotros pudimos entrar, porque el Señor nos buscó, el Señor nos encontró, el Señor nos llamó a salvación y pudimos acudir a ese llamado de salvación que bendice tanto nuestras vidas. Entonces desde allí nuestra vida fue cambiada, fue transformada. Salimos de las tinieblas en las que vivíamos y empezamos a caminar en el reino de Dios, en la luz, en esa luz que solo Jesús da. Y empezamos a entender que la verdadera bendición viene de Dios. Empezamos a entender que no hay otra bendición fuera de la de Dios. Es la verdadera bendición, es la que bendice realmente. Dice que no añade tristeza con ella, ¿eh? Y hoy podemos decir que tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos un futuro. Pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra vida está firme en Dios. Nuestra vida está plantada, cimentada en el Señor, y tenemos esperanza, la esperanza de que el Señor regresará un día y nos llevará a vivir a nuestro eterno hogar, ¿no? Distinto a aquellos que no conocen, distinto a aquellos que viven sin Dios, distinto a aquellos que bueno, tienen su esperanza puesta quizás en otras cosas, o quizás no tengan esperanza, no sé. Nosotros tenemos esperanza, creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y creemos en la promesa que Él regresará. Y cuando miro al mundo y lo que vivimos y estamos viviendo en este tiempo, bueno, creo que todos estamos viviendo este momento y me surgen preguntas, y qué va a pasar cuando esto pase, cómo va a quedar la gente. Hablaba con una mamá joven hace unos días y ella tiene una chiquita de 4 años, 5 años,
y ya no quiere salir a jugar. Dice que ella lo quiere llevar a la casa del primito, pero al principio sí, pero ahora ya quiere quedarse en la casa. Y miraba cómo afectó este virus, esta pandemia mundial a las personas, a las familias, en todo sentido, ¿no? Uno a veces se aboca simplemente a lo económico, pero en la salud, en lo psicológico y en los niños. Y decíamos con esta chica que son los que quizás más sufren, ¿no? Ellos necesitan el contacto, el juego, el compañerito de la escuela. Y va a ser un tema después que esto pase, volverlo a insertar en la normalidad de un mundo, ¿no? Y pensaba que bueno, uno tendría ganas de ayudar a la gente, ¿no? De decir cómo podemos hacer, cómo le podemos ayudar. Y como decía recién, uno se aboca siempre a lo material, y sí es cierto. Parece que todo pasa por ahí, parece que el dinero es todo, el que nos da la felicidad, el que nos da la paz, el que nos da la seguridad. Pero nosotros sabemos, por eso decía al principio, que la verdadera bendición del ser humano, la verdadera bendición del hombre, de la mujer, de la familia, es Dios, es Dios. Y no es del dinero, no es la plata, no es el oro, es Dios. De hecho, hay mucha gente que tiene mucha plata y no es feliz. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz. Hay gente que tiene mucho dinero y no puede comprar un día más de vida porque le vino una enfermedad incurable. De hecho, el dinero y todo el oro del mundo no alcanza para satisfacer al ser humano. La única bendición verdadera es la de Dios. Y leímos acá un pasaje donde llevaban a un hombre, dice, cojo de nacimiento, todos los días a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa a mendigar, a pedir limosna. Y dice que subían dos hombres, Pedro y Juan. Y Pedro y Juan no tenían dinero, ellos lo expresan, no tenemos plata ni oro. Sin embargo, no lo vemos triste, no lo vemos renegando del sistema, que el dólar sube, que baja, que el sueldo, que no, que lo vemos que iban a orar. Qué importante es no perder la comunión con el Señor, qué importante es no perder de vista para qué estamos. Y cuando Dios nos buscó y nos llamó, nos salvó por gracia, no hicimos mérito nosotros. No hay mérito alguno en nosotros para merecer semejante bendición de ser llamados hijos de Dios. Fue por gracia, dice la palabra, no es por obra la salvación, sino por gracia, amor inmerecido. Yo no hice nada, no tengo mérito alguno para decirle, Señor, merezco tu salvación por estos méritos. Y creo que ninguno de nosotros, y estoy seguro que nadie puede decir eso. Él nos salvó por gracia, y nos llamó a salvación. Pero también nos llamó a hacer luz, también nos llamó a llevar un mensaje de salvación a aquellos que no conocen el Evangelio, que no han tenido un encuentro con el Señor. Y entonces yo, mirando lo que pasa ahora, mirando esta historia, quería representarle a este paralítico de nacimiento, este hombre que mendigaba en la puerta, como este mundo, y me lo imaginaba este mundo después de esta pandemia. Ustedes ya saben, están liberando un poco más, como que la cosa se va a normalizar, pero vemos el noticiero y en Europa está rebrotando el virus y estamos en esa historia. Y la gente no está bien, la gente está deprimida, está asustada, está con temor, mucha gente ya ha fallecido, tenemos miedo de contagiarnos y los chicos que no pueden salir a jugar y todo lo que vemos. Él quería representar a este hombre cojo como este mundo, ¿no? Paralítico por el pecado, paralítico por este virus, por la enfermedad, por no conocer a Dios. Y esto es mío, no digo que sea la interpretación, pero quería tomar como ejemplo esta historia para ponerlo a este hombre como ese mundo que necesita de Dios, ese mundo que necesita que alguien les hable de Dios.
porque hablaba recién que la verdadera bendición para el ser humano es Dios y no hay otra bendición. Como digo, a veces uno quiere ayudar de una forma o de otra, los gobiernos seguramente y vemos y están trabajando para ver de qué manera pueden llevar adelante semejante situación en la que vivimos y dan una ayuda social y dan programas de desarrollo social y ayuda económica por acá o por allá. Me imagino que esto debe ser en el mundo, pero el dinero se acaba, la situación sigue y lo único que puede bendecir al hombre, lo único que puede bendecir al ser humano es Dios, es Jesús, es presentarle ese camino que realmente nos lleva a Dios, que realmente nos satisface y nos llena el alma, el corazón, la vida. Por eso decía, qué privilegiados somos que nosotros conocemos a Dios. No estamos esperanzados ni en el dinero, ni en un gobernante, ni en un presidente, ni en algo, ni en una vacuna. Nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Dios. De Él viene nuestra bendición, de Él viene nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra fortaleza. Él es quien guarda nuestra salida, nuestro regreso, el que nos libra de todo mal. Es Dios, es mi bendición. Y es mi bendición porque soy su hijo y como padre me ama y me cuida y me protege. Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer para ayudar cuando esto pase a las personas? A veces uno no tiene el dinero para hacerlo, no tiene los medios para hacerlo. Sin embargo, acá vemos a dos hombres, a Juan y a Pedro, que tampoco tenían dinero, que tampoco tenían una posición económica como para decir, quédate tranquilo, te vamos a dar dinero para que puedas descansar todo este año sin venir a mendigar. Ellos dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que yo quiero resaltar en esta mañana. Quizás no tengamos dinero, quizás estemos en la situación como muchos de nuestro país, de nuestra provincia, con muchas personas. No tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos a Jesús. Tenemos aquel que puede cambiar la vida de las personas. Tenemos aquel que da verdadera paz, que da verdadero gozo, que da verdadera esperanza. Y creo que ahí está el llamado para la iglesia. Ahí está el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Dios nos rescató, Dios nos llamó a salvación y nos dijo, vayan y prediquen este evangelio, que lo que a ustedes les pasó le pase también a ellos, que conozcan a Jesús, que tengan un encuentro con el Señor. Me acordaba del domingo pasado cuando yo le decía sobre ese hombre que fue llamado por Jesús y le dijo, deja que primero entierre a mi padre y a mi madre, pero el Señor dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme y predica el evangelio. Ese es el llamado para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer ahora, en este momento, en este tiempo, cuando vemos lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Dar lo que tenemos. Y lo que tenemos puede dar vida eterna. Lo que tenemos da paz, lo que tenemos da seguridad. Más que el oro y que la plata, es lo que puede transformar la vida de las personas. Es Jesús, y tú tienes a Jesús y yo tengo a Jesús. Pasaba Pedro y Juan y este hombre mendigó. Yo creo que el mundo está mendigando, está pidiendo algo que pueda satisfacer sus vidas. ¿Y quién más que Jesús puede satisfacer su vida? Él lo llena todo, Él es todo. El evangelio del reino de Dios lo suple todo. Y como hoy nosotros somos ejemplo que no importa la plata ni el oro, ni nada, importa Dios, Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el que nos sostiene, es el que al levantarnos nos da esa paz que el mundo no entiende. Es que el que cada día nos da una palabra de fe, de aliento, de fortaleza, de esperanza. No es la plata, no es el oro, es Dios, la verdadera bendición para el ser humano. Y así como Pedro y Juan fueron ese día al templo a orar y pudieron llevarle una palabra a este hombre de salvación, de fe, de sanidad, de restauración,
Nos toca a nosotros en este tiempo ser Pedros y Juan, que llevamos esa palabra de vida, de fe, de esperanza, de salvación, de sanidad a las personas. A veces lo que está pasando en el mundo nos distrae y viene a distraernos. Yo lo que no quiero que nos pase es que nos olvidemos de quiénes somos. Que en este torbellino en el que estamos viviendo se nos olvide que somos la luz del mundo, se nos olvide que la verdadera bendición es Dios, se nos olvide de compartir lo que Dios nos ha dado, que vayamos a compartir. El enemigo va a hacer todo lo posible para destruir la humanidad. El diablo vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces esa es la tarea. Yo no quiero que nosotros estemos contagiados por lo que está pasando en el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Dios nos llamó con un propósito y quiere cumplir ese propósito para el mundo a través tuyo y a través mío, pero en tu vida y en mi vida. Que no nos pase que nos distraigamos, que no nos pase que estemos tan confundidos y tan metidos en el sistema que también estemos renegando por la misma cosa. Miren, Pedro y Juan no tenían dinero y no renegaban, no se olvidaban de Dios. Fueron a orar al templo, a lo primero en su vida. No les pasó por alto hacer otra cosa. Había persecución, había peligro porque si se los encontraba juntos, bueno, ustedes saben que hubo persecución en aquel tiempo hacia la iglesia, pero ellos no perdieron de vista el llamado, no perdieron de vista la comisión, la gran comisión. Y me imagino este mundo como este hombre, paralítico, enfermo, pidiendo limosna, sin fe, sin esperanza. Una persona como la que acabamos de leer, no podía trabajar, no podía trasladarse de un lugar a otro. Era prácticamente una persona que dependía totalmente de lo que le pudieran dar. Sin embargo, ahí estuvo Pedro y Juan para darle lo que tenían. Nosotros no podemos tener muchas cosas, quizás no tengamos una oferta de trabajo, quizás no tengamos un dinero para ayudar, quizás, o sí, pero lo importante es que tenemos a Jesús. Jesús, el que verdaderamente bendice. Si este mundo necesita algo, queridos amigos, queridos hermanos, no es plata, no es oro, es a Jesús. Si este mundo necesita algo, es tener esperanza en algo, en el Dios verdadero, en Jesús, y nosotros lo tenemos. Acercándose Pedro y Juan, le dijeron, míranos, levanta tu mirada. Y fijando los ojos en ellos, dice, él esperaba recibir algo económico. Y ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo doy. Y alzándolo de la mano, se le pusieron firmes los pies, los tobillos, y este hombre fue sanado totalmente. Creo que nosotros tenemos esa bendición para aquellos que no conocen a Jesús. Creo que nosotros tenemos ese mensaje de salvación para un mundo que no tiene esperanza, para un mundo que está perdido. Y esa es la gran tarea, hermanos. Sentía en mi corazón de que miremos lo que está pasando y lo que va a pasar, porque, como digo, en Europa bajaron los contagios, pero ahora volvieron a subir. No sé qué será, cuándo será, hasta dónde será, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos un mensaje de vida, un mensaje de esperanza para este mundo que vive en tiniebla. Amén. Es lo que verdaderamente va a transformar la vida de las personas. Si este mundo necesita algo, vuelvo a repetir, no es plata, no es oro, no es trabajo. Que bienvenido sea el trabajo, bienvenida la salud, bienvenido si uno puede prosperar. Pero lo que verdaderamente da paz y bendice la vida de las personas es Jesucristo. Y usted y yo lo tenemos. Vamos a llevar este mensaje hasta el último rincón de la tierra. Vamos a llevar este mensaje a todos aquellos que aún no lo han oído. Vamos a llevar este mensaje de salvación, de bendición, de paz. Arrepentidos, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios en este tiempo. No nos dejemos distraer por todo lo que está pasando.
Las noticias nos bombardean por todos lados, nos muestran todo. Y uno por ahí queda enredado en esas cosas y pensando más en eso que en la tarea que Dios nos ha encomendado. Dios nos encomendó un trabajo, una misión, ir y predicar este evangelio a las naciones. Y lo que va a pasar después es que va a quedar mucha gente confundida, mucha gente dolida, mucha gente desorientada, mucha gente sin trabajo, mucha gente enferma espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Y ahí tenemos que estar nosotros, la iglesia del Señor, diciéndole: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos algo que te va a cambiar la vida. Tenemos algo que va a transformar todo tu ser. Tenemos algo que va a bendecir tu hogar, tu matrimonio, la vida de tus hijos. Y ese es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Te animo a no perderte en este tiempo en las cosas del mundo. Te animo a no perder la visión. Pedro y Juan iban a la oración, iban al culto, iban a orar a la iglesia. Y mientras iban a orar bendecían, y ahí estaba este hombre recibiendo su bendición. A que no dejemos que el propósito con el cual Dios nos ha llamado se pierda en nosotros. Por el contrario, que en este tiempo, que es un tiempo final ya, podamos estar a la altura de las circunstancias y y seamos parte de una iglesia que se levanta con fe, con autoridad, con el poder de Dios, con la unción de Dios, para bendecir a aquellos que aún no le conocen. Amén, amén. No tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos la verdadera bendición que es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque un día te has revelado a nuestras vidas. Nos abriste los ojos y pudimos ver y tener un encuentro con Jesús. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos dio vida eterna. Y hoy ya no importa más nada que Jesús. Tú eres la verdadera bendición para nuestras vidas. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra bendición de cada día, Señor. Y podemos tener o no tener, como decía el apóstol Pablo, contentarme en abundancia y en escasez. Tengo o no tengo, no pasa por ahí el gozo de mi vida, porque el gozo de mi vida eres tú, Señor. Tú eres la bendición para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. En ti, Señor, en tu palabra se sostiene mi vida. Tú nos has dado esperanza, verdadera esperanza. La esperanza, Señor, de que tu palabra es fiel y verdadera, que se cumple y que un día, Señor, regresarás. Esperamos aquel día con ansia, Señor. Esperamos ese día que regreses, Señor, con ansia. Podemos orar: Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Mientras tanto, Señor, queremos caminar tus caminos, hacer tu voluntad. Y así como Juan y Pedro en aquel día llevaron bendición a este hombre que estaba paralítico, Señor, nosotros también podamos caminar, Señor, bajo la gracia de Dios, llevando bendición a este mundo que está paralítico por el pecado, que está enfermo por el pecado, a este mundo que necesita, más que oro y que plata, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nos estamos viendo. Dios mediante. Amén.